con este episodio de El Temblor, que creo que nos comenzó a dar un pánico, el temor de que mientras viendo el temblor comience ese un temblor. Sí. Muchas gracias. Platícame un poquito de lo que la audiencia va a estar viendo. ¿Podemos comenzar contigo, Laura? Bueno, lo que la audiencia va a estar viendo es un capítulo que tomó de base uno de los originales de La Hora Marcada, pero que también lo resignificó completamente y lo trabajamos a gusto, en donde decidimos donde decidimos hablar de los feminicidios y también decidimos hablar de los temblores. Y esto que acabas de decir que te haya generado esa sensación, Nancy, me da mucha felicidad porque era un poco lo que queríamos. Eh, y, y decidimos también y decidimos también fusionarlo con la danza. Es un capítulo muy experimental en algún punto, en donde un poco preferimos alejarnos. Si bien es una posesión, lo que sucede digamos, decidimos como un poco alejarnos de los arquetipos de terror para usar la realidad como materia prima y para hablar del horror cotidiano. Y nos jugamos a hacer algo como sumamente experimental, no desde su narrativa, porque es súper clásico la historia, digo, pero narrativamente es un relato clásico y está contado como un relato clásico, pero sí es de los elementos. Y bueno, y nada, nos parecía que los temblores eran algo muy interesante para hacerlo parte era como irresistible tomarlo para hacer una historia de terror. Tú, María, ¿cómo te preparaste? Porque esto fue físico, mental. ¿Cómo te pusiste en ese rol? Y digo, al final del día, ¿cómo te alejaste de él para poder descansar para el siguiente día? Sí, pues me gusta mucho abordar mis personajes de una manera muy intuitiva, en la que cada proyecto me va llevando a lo que será el personaje sin saber qué será. Entonces, desde leer el guión, ver la temática que se iba a tocar, que eso es pues los feminicidios, un temblor, de pronto saber que la directora era mujer, es Laura, su estilo de dirección, poco a poco me fueron llevando a qué tipo de personaje iba a ser. Y bueno, también saber que el personaje requería mucho trabajo físico, muy agotador, mucho trabajo de danza, de ensayos, de repetición de las cosas. La verdad sí fue un trabajo que me demandó mucho, que sí como actriz creo que fue un gran reto porque, pues eso, el terror tiene esta cosa en la que puedes pasarte de la mano y ser un poco exagerado o que te falte y que la gente no te crea que te está pasando lo que te está pasando. Y siempre para mí me pasa mucho que la ficción y la realidad se mezclan, sea como sea, a la hora de que estoy interpretando o preparando un personaje, pues hay cosas que de la ficción llegan a mi vida y de mi vida se meten en la ficción. Entonces sí vivir un personaje que toque una temática tan fuerte para nosotras mexicanas, sí, fue algo muy emocional y sí, ver a una madre buscando a su hija y una hija buscando a su madre, pues fue algo muy doloroso, muy denso y que a la hora de parar con este personaje sí me costó, digamos, no es que me quede en el personaje, pero sí cuesta regresar a tu energía, ¿no? Porque siempre al estar actuando creo que modificas tu energía personal de ti a que sea depende de lo que estés representando. Entonces fue muy difícil, pero muy disfrutable también porque creo que el terror permite eso, permite actuar cosas que no te suceden en la vida real, ¿no? O sea, o llevar la expresión a cosas más grandes, más locas, sí, más locas, pues. Hay una escena donde le dice Inés a esta madre que está buscando conexión con su hija, ¿no? Le dicen, es una puerta que no se debe abrir. Exacto. Entonces, Laura, tú dirigiste esta parte de la puerta abierta. ¿Cómo te fue filmar y hacer estas escenas que parecía que era un shot? Las escenas de temblor, como tu trabajo de cámara. Fueron complicadas, fueron difíciles. La verdad es que fue un desafío. Además, aparte, siempre es un desafío hacer algo que no tiene muchos precedentes, porque la mezcla de la fusión de los elementos, no, de la fusión de los elementos del temblor y la danza fue algo bastante experimental, que yo creo que fue una cadena que fue, como decir, encadenar el movimiento del cuerpo María con el movimiento, digo, que no fuese caprichoso, con el movimiento de los elementos que temblaban y con la puesta de cámara. Entonces fue todo como una suerte de gran coreografía, realmente.
fue difícil de hacer porque también fue complicado encontrar el punto en el cual los elementos que nosotros usábamos, cómo hacer para que sea verosímil. A mí me interesaba que justamente eso, digamos, que le íbamos a hacer, que sucediera en un espacio, pero que sea verosímil, que sea algo que si vos veías cómo se movía, porque trabajamos mucho sobre esa idea, podías identificar que eso podía pasar. Luego lo llevamos al paroxismo en el final, porque bueno, porque así también es lo fantástico, y porque el terror tiene un poco esa libertad. Pero fue un desafío, fue un desafío. Y desde la puesta de cámara fue también pensar cómo acompañar un poco esa coreografía que estaban planteando el cuerpo de María y los elementos en escena. En este episodio aprendimos que nunca debemos de llevarnos nada ajeno. Sí. Una gran lección. Una So, gran lección, sí. para concluir, si ustedes pudiesen conectar con alguien, ¿quién sería? Con, ¡Wow! con mi bisabuela. Sí, que eso lo conocí cuando Mi hermano no está en este plano, así que me gustaría sin duda conectar con él. ¿Y qué le dirían? yo le diría que me enseñe más cosas. Yo le diría que no tengo nada muy, le diría simplemente que lo extraño todos los días. No tengo nada mucho más significativo y poético que decirle. Simplemente que detesto que no esté para acompañarme en la vida como estaba antes. Le pasaría una factura. Una larga factura a ambos. Pues muchas gracias por su tiempo y otra vez felicidades con el temblor, que a mí me dio susto temiendo un temblor. So, muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Bye, chao. Bueno, muchas gracias.